Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros y hoy os vengo con un vídeo especial. Un vídeo sobre lo que está ocurriendo en Israel y cómo esto puede afectar a los mercados financieros. Cuáles pueden ser sus consecuencias más directas, sus consecuencias indirectas y cómo pueden afectar a vuestra operativa durante estas semanas. Yo creo que va a ser fundamental. Es uno de los hitos que nadie se esperaba y de ahí que haga yo este vídeo especial tratando todo esto. Os explicaré en el vídeo dos cosas. El contexto, cuál es la situación actual, os pondré al tanto de las últimas noticias y a partir de ahí analizaremos cuáles son los activos financieros que más se pueden ver afectados y cuál puede ser las mejores oportunidades de trading en todos ellos. Así que vamos allá. Bueno, traders, como siempre os explico todo con el contexto, porque el contexto es lo que va a marcar el presente y el futuro de la situación de la crisis con Israel. Os lo voy a explicar como si hubierais estado metidos en una cueva y no os hubierais enterado nada de lo que ha pasado este fin de semana. Deciros que este fin de semana, pues lo que ha ocurrido es que por parte de palestinos del grupo Hamas, pues han decidido atacar Israel de manera por tierra, por aire, de muchas múltiples formas, ¿no? Y en este caso, pues se provocaron la muerte de más de 200 israelíes y más de 1000 personas fueron heridas, ¿no? En el proceso. Entonces, claro, frente a la sorpresa de todo el mundo, pues los israelíes, que por supuesto no son una potencia menor, de hecho es un país que es productor de armamento primario, es decir, que ellos mismos fabrican su propio armamento, no dependen ni en gran medida de Estados Unidos ni de Europa para la adquisición del mismo, pues dijeron, pues esto es un problema y es un problema muy importante. De hecho, no veíamos desde hace décadas un ataque de manera similar, de hecho nunca se había visto un ataque por tanto tierra como mar como aire, ¿no? Y entonces, pues en este sentido, Israel durante estos días o durante este fin de semana concretamente ha tomado represalias. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues poniéndoos en contexto de la región, recordaros que Israel, este país que tenéis aquí, está rodeado de países que no comparten ni su cultura ni comparten su religión. Entonces, digamos que no le tienen especial simpatía. ¿Quién no le suena el caso de Egipto, que no le tiene especial simpatía? Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudí, Emiratos Árabes. Es decir, realmente Israel tiene pocos amigos en la zona. También, precisamente por eso, Israel, y debido a su cultura, su religión y su importancia en la región, pues tiene como aliados principales a la Unión Europea, pero especialmente a Estados Unidos. Estados Unidos, el cual, después del ataque de este fin de semana, ha dado su completo apoyo a Israel. Mientras que, por otro lado, los palestinos, que son la gente que vivía en esa región y de origen árabe, pues tienen el apoyo incondicional de países como Irán, ¿no? Entonces, digamos pues que es ese eje, ¿no?, que siempre vemos entre los países de Oriente Medio y los países de origen más occidental, ¿no?, o más de cultura occidental. Entonces, sin entrar excesivamente en política, porque esto no nos va a solucionar, por lo menos ya sabéis dónde está la situación y el punto de partida. Claro, este atentado no tenía precedentes en los últimos 10 años, 20 años, vamos, no creo que haya un atentado de estos precedentes y por lo tanto, pues si os dais cuenta, la zona de Gaza, que es la zona donde se encuentran todas estas personas de Palestina, pues claro, es una zona muy pequeñita en comparación con todo lo que es Israel, ¿no? Y por lo tanto, pues durante estos días se ha estado haciendo varios bombardeos por parte de Israel de castigo precisamente contra Hamas, que es el grupo terrorista pues, que ha perpetrado estos ataques y que, pues por otro lado, pues yo creo que esto no va a quedar así y muy probablemente pues el propio Israel pues esto le sirva como excusa definitoria para terminar de expulsar a toda la gente que se encuentra en esta zona y precisamente pues acabar con ese foco de terrorismo que llevan aguantando durante muchísimos años, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, ya veremos cómo se resuelve esto, pero en este caso, pues fijaros, ¿no?, este fin de semana ya han bombardeado 500 objetivos de Hamas en la franja de Gaza. Además, sin cuartel, no se ha cortado porque precisamente después de lo ocurrido este fin de semana, pues ya el primer ministro de Israel, Netanyahu, ya sabéis que aquí con los nombres uno se puede complicar, ha comentado pues, que se encuentran en estado de guerra y por lo tanto pues cuando uno va a la guerra y encima, como es el caso de Israel, está armado hasta arriba, pues tiene ciertas ventajas y tiene ciertas facilidades, ¿no?, para tomar este tipo de represalias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en este caso han tomado
algunos rehenes, pero también es cierto que en ese desconcierto Hamás pues también tomó sus propios rehenes, de hecho incluso tomó rehenes extranjeros que se encontraban cerca de la Franja de Gaza en un concierto de música, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay varios componentes porque al final lo que hacen de una manera u otra es acrecentar la situación de una manera bastante complicada y que puede llevar a una escalada mayor si no es que nos encontramos ya en la escalada máxima. Entonces, ¿cómo afecta esto? Pues bueno, pues yo creo que lo más importante de todo es que, fijaros, durante el día de hoy, la apertura del día de hoy, las empresas del TA-35, que es la bolsa, ¿no? de Israel, pues digamos que no se encuentran con especiales caídas, de hecho pues siguen una lógica normal, tampoco estamos viendo grandes cambios. Es cierto que a lo mejor durante la semana pues pudieran cambiar por algún motivo, por un recrudecimiento de este conflicto, por un aumento de la escalada en el número de países que intervienen, pero lo que está claro es que al menos durante el día de hoy no estamos viendo grandes cambios. También tenéis que pensar que es una cosa en términos generales puntual, que no ha afectado a ninguna de estas industrias, ni ha afectado a su comercio con el resto de países, ni ha reducido su facturación, etcétera, 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 ni han dañado lugares críticos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenéis que pensar es que, digamos, la guerra de un día para otro no es como el caso de Ucrania y Rusia, en el cual, pues, Rusia ya desde el primer día tenía bloqueos navales, tenía un avance súper rápido, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, os podéis imaginar que el conflicto no tiene nada que ver. De hecho, eran dos potencias, eran dos países. Es cierto que Ucrania mucho menor, Rusia uno de los mayores países del mundo en tema armamentístico, pero aquí tenemos que pensar que los otros simplemente pues, son un grupo muy grande, terrorista, de origen islámico, pero que no lleva mucho más en una zona de región, una región muy controlada, en un espacio muy pequeño, ¿no? Por lo tanto, el daño que pudiera hacerle a Israel en un primer instante o en el largo plazo, pues también no es que sea excesivamente grande en principio, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, sus empresas no han sufrido. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo por otro lado? Pues bueno, pues aquí nos tenemos que ir al SP500. El SP500 ya sabéis que es importantísimo, es al final el que marca el devenir de las bolsas a nivel mundial. Y pues bueno, pues fijaros cómo acaba el viernes y cómo abre la sesión de hoy. La sesión de hoy abre con un gap bastante importante, de hecho se está dejando un 0,95, ya casi un 1%, y estamos solamente en la versión británica, es decir, que todavía falta la apertura de Estados Unidos, pero lo que queda claro es que a la bolsa americana no le está haciendo un especialmente favor, ¿no? ¿Y esto por qué también ocurre? Bueno, pues esto ocurre perfectamente porque ya sabéis que al ser la mayor bolsa del mundo es la que más canaliza los vaivenes a nivel mundial. Al final sus empresas es cierto que son muy fuertes, es cierto que Estados Unidos está muy lejano a Israel y aunque pudieran tener acuerdos comerciales para todas sus empresas, pues tampoco les resta en exceso, pero también tenéis que tener en cuenta que el mayor nicho de Israel son las empresas tecnológicas y ya sabéis el gran peso que tienen las empresas tecnológicas en el SP500, ¿no? Por lo tanto, digamos que pues ahí puede haber más lastre, pero en ningún caso yo creo que afecte al SP500 de una manera importante. Yo creo que lo que estamos viendo reflejados hoy es la inestabilidad global, no es otra cosa, y que por lo tanto el SP500 volverá a su senda que nos encontrábamos en el viernes, ¿no? Antes o después. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Pues bueno, pues para aquellos que queráis operar el SP500, el tema es que ahora mismo nos encontramos en mitad de un canal, independientemente de que hubiera un conflicto, ¿no? Y hubiera abierto así, por ejemplo, el lunes sin ningún motivo, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos a la misma distancia de la cota superior e inferior, no hay ningún punto más de referencia, de hecho incluso coincide aquí con los mínimos del 26 de septiembre, pero es un día puntual, son 4 días puntuales y eso pues, no nos sirve suficientemente de soporte o de conclusión para poder entrar al SP500, ¿no? Por lo tanto, yo os diría que fuerais pacientes porque ahora mismo los índices no se encuentran en su mejor momento para entrar después de las caídas, de estos rebotes que tuvimos el viernes. Por ahora los índices no andan centrados. En cuanto a lo que viene siendo el petróleo, yo creo que es importante destacar, bueno, la subida del precio que hemos tenido, yo creo que era algo evidente y que probablemente si el conflicto sigue durante más tiempo, es decir, si Israel no termina esto en un par de semanas, en un mes,
muy probablemente haya más países árabes que se vayan a entrar se aventuren, ¿no?, a entrar a este conflicto. Ya hemos visto el caso de Irán, pero bueno, podríamos ver pues como incluso Egipto, como los turcos, etcétera, quisieran entrar en el conflicto. Y pues bueno, por otro lado, pues tenéis que pensar que al final son los grandes productores de petróleo, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, etcétera. Entonces, es en caso de que pues consideren que se está haciendo una excesiva crueldad por parte de los israelíes, ¿no?, respecto al pueblo árabe que vive en la región, pues podrían, como castigo, no a Israel, porque Israel en ese término no tiene especial limitación, sino un castigo contra todos aquellos países que están apoyando a Israel armamentísticamente o con su dinero, pues fastidiarles, ¿no?, con el aumento de los precios del crudo, pues que si ya venían siendo altos hace una temporada, fijaros el aumento o el gap que ha metido durante el día de hoy. Es cierto que la vela se ha desinflado de manera rápida, pero llevamos una subida de un 3,65 y esta mañana estábamos viendo una subida de un 6,04, es decir, poca broma, ¿no? Esto pues yo creo que lo que hemos tenido durante los últimos días ha sido debido al efecto, ¿no?, de esa posible recesión, de esa ralentización de la economía. Pero claro, si empezamos a ver cómo en una región donde se producen principalmente la mayor cantidad de barriles del mundo y donde encima hay intereses contrapuestos entre las partes, es decir, Estados Unidos tiene un aliado mientras que el resto de países árabes pudiera tener otro, pues esto sin duda alguna va a volver a llevarnos a la cota que teníamos no hace muchísimo, sino hace 2 semanas, es decir, a la cota de los 90, $92, que sin duda alguna pues es una cota donde incluso ellos pues también estaban ganando bastante dinero, ¿no? Entonces la dirección yo creo que puede ir en esa línea, por lo tanto hay que ver si termina de cerrar este gap, lo más probable es que sí, y una vez se sitúe en los 83-84, pues a partir de ahí probablemente de mantenerse esto veremos ascensos, ¿no? Y esos ascensos pues se pueden traducir en que vosotros podéis hacer una operación al alza. Por otro lado, pues bueno, pues aquí yo ya decía la semana pasada que el oro debería subir, por supuesto, no me refería a que supiera o tuviera una bola de cristal, ni mucho menos, para que viéramos, ¿no?, cómo el oro asciende y llega hasta los 1850. Yo comentaba, ¿no?, que era muy probable que llegáramos a los 1840, pero ya estamos en 1850. Ya sabéis que el oro tiene una doble función, la doble función tanto de valor refugio como de parte industrial, que eso es pues más pequeñito, pero sin duda alguna el valor refugio estos días pues es clave, ¿no? Y al final pues cualquier conflicto bélico meramente sonado, no estoy hablando de conflictos menores, sino conflictos entre potencias importantes, pues siempre al final pues acaban afectando al oro de una manera positiva. Esto ya lo hemos visto durante la guerra de Rusia-Ucrania, lo hemos visto durante la mayoría de conflictos que se han dado durante los últimos años, durante las últimas décadas, y al final pues esto es la traducción literal de que el oro pues al final es un valor refugio, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el oro? Bueno, pues insisto, de mantenerse esto pues no sería extrañar, porque insisto, las caídas que hemos tenido en el oro han sido las últimas semanas, que rompiera la barrera de los 1860. Aquí probablemente haya bastantes rebotes y bastante movimiento, pero no me extrañaría que incluso llegáramos a los 1880, 1890, de mantenerse esto en el tiempo, coincidiendo con las zonas de los mínimos que tenemos en esta región de agosto, es decir, que tampoco es que haya pasado muchísimo tiempo o sea un precio totalmente abandonado o dispar con la realidad actual. Por lo tanto, chicos, yo creo que con estas 3 ideas, más en general el contexto, pues seguramente vaya haciendo más vídeos las próximas semanas conforme a lo que vayamos viendo y conforme vayamos viendo el avance del conflicto, si es que esto sigue mucho más tiempo, y cuáles son las oportunidades de trading que se nos van a dar durante estas semanas, porque sin duda alguna pues el movimiento de los mercados y la volatilidad siempre deja espacio para que nosotros podamos pues por lo menos generar unos buenos beneficios. Así que con esto me despido, un saludo y hasta la próxima.